Efesios 2:6. Dice la bendita palabra del Señor: y juntamente con Él nos resucitó, hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine, nos capacite, nos ayude a entender, pero a aplicar la palabra de Dios. Enséñanos, Espíritu Santo. Estamos abiertos a oír tu voz, pero si tú no lo haces, humanamente es imposible, pero tú eres el enviado para entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Sí, Señor Jesús, hazlo. Señor, en este tiempo honra tu nombre y tu palabra. Y en lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una rápida pruebita. ¿Cuántos vinimos al culto la semana pasada, el servicio de hace 8 días? Si me dejes saberlo, hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tocando 2 aspectos fundamentales para la fe cristiana, pero que implica cosas poderosas para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue glorificado, pero fue exaltado. Ahora hablaremos entonces de nuestra propia resurrección, y es el título de hoy del mensaje: nuestra resurrección. Este tema de la resurrección del creyente es un tema que ocupa la enseñanza neotestamentaria de prácticamente todos los apóstoles. Y es el apóstol Pablo quien ocupa más espacio para explicar qué implica para nosotros, para ti, para mí, el que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, pero también nos ha resucitado a nosotros los creyentes. Y Pablo enseña mucho este tema en la carta a los Efesios, que es justo de donde tomo el pasaje inicial. Déjame decir algo de Efesios para provocarle inquietud. Si hace tiempo no lee Efesios o de plano no ha leído la carta a los Efesios, yo le animo a que lo haga durante la semana. Son solamente 6 capítulos. Y una manera muy fácil de empezar a entender propósito, contenido de la carta es dividirla en 2 secciones. Capítulo número 1, 2 y 3, primera sección. Capítulo número 4, 5 y 6, segunda sección. En la segunda parte, capítulos 4, 5 y 6, el apóstol Pablo nos da directrices prácticas sobre lo que es la vida cotidiana del creyente. Y ahí se nos dan instrucciones específicas de qué es la vida bendecida por Dios. Y es tan práctico este libro, Carta a los Efesios, que en esos 4 capítulos, no, de hecho son 3, el 4, el 5 y el 6, nos dice, por ejemplo, cómo llevar un buen matrimonio. Maridos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Esposas, honren y respeten a su esposo. Nos da también un modelo de lo que es la vida familiar. Hijos, obedezcan al Señor, obedezcan a sus padres en el Señor en todo. Es el primer mandamiento con promesa. Nos habla del trabajo, habla mucho del trabajo la carta a los Efesios, de la vida que uno puede ejercer con dominio propio. Es una carta demasiado práctica. Nuestra relación con los demás, con el mundo, con la sociedad, pero con Dios. Pero antes de entrar a explicar Pablo lo que es la vida práctica cristiana, él habrá de enseñarnos primero un fundamento doctrinal, déjeme usar una palabra dominguera, teológico es que tiene que ver con Dios, quién es Dios, ¿qué tiene Dios para nosotros? Eso es la teología. Entonces él ocupa el capítulo número 1, 2 y 3 para hablarnos de Dios. Porque si no entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios, difícilmente será posible llevar una vida práctica como Dios la quiere para nosotros. Y además hay una advertencia bien importante. Tomaremos ocasión de próximamente este tema. Vaya conmigo a 6:12. 6:12. Ahí de Efesios, por favor. 6:12. Y el apóstol dice, sí, hay una vida bendecida por Dios, hay una vida dirigida por el Espíritu Santo,
pero es una advertencia tremenda que a veces se nos olvida a nosotros, mis hermanos. Pero esta es una realidad que tenemos que encarar y confrontar. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aunque hay una vida provista por Dios para ser vivida plenamente por sus hijos, hay oposición, terrible oposición. Y lamentablemente muchas veces gana la influencia demoníaca contra los hijos de Dios. Y es por eso, pero Señor, si tu palabra, yo veo tu palabra, que hay bendiciones, que hay paz, que hay gozo, que hay avance, que hay restauración, no lo tengo, y perdemos de vista esta advertencia. Es que hay oposición, es que hay lucha, es que hay demonios poderosos que te quieren robar, y a veces lo logran, mis hermanos. De eso hablaremos entonces un domingo, particularmente qué significa esa declaración de Efesios 6:12. Por eso nos ocupa algo muy hermoso. Estamos hablando de nuestra resurrección, la resurrección del creyente. Déjeme leer nuevamente el texto de Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me voy a enfocar en 3 ideas. Juntamente con Él es la primera idea importantísima a considerar. Juntamente con Él. Segundo aspecto a revisar en esta mañana: nos resucitó. ¿Qué significa eso? Y número 3, nos sentó en un lugar muy particular y especial, que la Biblia le llama lugares celestiales. ¿Qué significa? ¿Qué son esos lugares celestiales? ¿Y qué significa que yo esté sentado en esos lugares celestiales? Consideremos la primera expresión del versículo: y juntamente con Él. Y juntamente con Él. Juntamente viene de una palabra compuesta en el idioma original. Sun es el primer prefijo. Sun significa con o junto a. Con o junto a. Pero tiene la connotación de asociación, compañía, adición, no adicción, adición, suma. La segunda parte del vocablo en su idioma original, egeiro, significa hacer acopio de las facultades de otro. Tomar las cualidades y recursos de otro. ¿Se acuerda aquella frase popular? Dime con quién andas y te diré quién eres, porque se nos acaba pegando algo de aquel con quien compartimos y pasamos mucho tiempo. Bueno, entonces juntamente con Él significa estar unidos con Cristo, juntamente con Él. Pero observe la aplicación práctica de esta gran idea en esta pequeña frase que el apóstol Pablo nos está comunicando. Juntamente con Él significa, amados, amadas, estar con Cristo participando. Escuche, esto es muy importante. Estar juntamente con Cristo significa algo hermosísimo. Si son de los que anotan, lo voy a decir pausadamente: participar de todo lo que Cristo es. Hacer todo lo que Cristo hace y tener todo lo que Cristo tiene. Eso está impresionante, ¿verdad? ¿Le parece glorioso? Tener lo que Cristo, hacer lo que Cristo, ser lo que Cristo. Una observación, una acotación importantísima: nunca llegaremos a ser dioses. Siempre seremos seres humanos. Pero estamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estar con Cristo Jesús es participar de todo lo que Él es, todo lo que Él hace y todo lo que Él tiene. Entonces Pablo está llamando la atención a los lectores de aquel tiempo y de nosotros. Juntamente con Él implica esto. Otra frase que comunica la idea que estoy compartiendo de participar de todo lo que Cristo es, hace y tiene, es la frase estar en Cristo. Estar en Cristo. Esta es muy común, por cierto, en las cartas de Pablo y particularmente en esta que nos ocupa hoy, el libro de o carta a los Efesios. Estar en Cristo, lo repite muchas veces. Y en este hermoso libro o carta
hay algo fundamental. Vayamos a ese texto que hemos ido una y otra vez, pero hay una razón por la cual así debemos hacer. Vayamos a Efesios 1:3 en adelante. Aquí Pablo, en la introducción a su carta, en el capítulo número 1, está diciendo, explicando, abriendo la mente, el entendimiento, impactando nuestro espíritu, qué es estar en Cristo, qué es estar juntamente con Él. Leamos algunos versículos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo. Entonces, el Hijo y la hija de Dios es bendecido ¿en quién? En Cristo. Fuera de Cristo, imposible. En Cristo. Y empieza a enumerar parte de esas bendiciones espirituales el apóstol que en Cristo Jesús tenemos, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos escogió para un propósito, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vaya hasta el 11, por favor. Efesios 1:11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todo tiene en última instancia que ver con la glorificación del honor del nombre de la persona de Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En Él, en Cristo, también ustedes, iglesia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en ese evangelio, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juntamente con Él tenemos todas estas riquezas. Estar en Cristo es tener todo lo que Él tiene y lo comparte con nosotros por gracia. Esto es demasiado grande para asimilarlo así de un bocado, pero es verdad. Abundaré un poquito más en este día en unos instantes. Claramente uno de los versículos leídos dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. Es 1:3. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Puede haber alguien que objete y diga: no, yo no quiero bendiciones espirituales, a menos no solo espirituales, también quiero bendiciones concretas terrenales en el ahora. ¿Alguno de ustedes ha pasado con ese pensamiento, ha tenido esa idea? ¿De qué me sirven las bendiciones espirituales? Decirle un principio rector en la Escritura es que primero es lo espiritual y después lo terrenal. Si nos ajustamos al orden espiritual de Dios, viene el orden en lo terrenal. Por eso nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo número 6, confrontando la ansiedad y la preocupación de la gente por lo cotidiano, qué comer, qué vestir, cómo pagar las cuentas, cómo salir adelante en el día al día, el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios, lo espiritual, y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Entonces, cuando decimos bendiciones espirituales, es que tenemos lo mejor de lo mejor. Y no solamente impacta lo espiritual, impacta también lo terrenal. Así es que el versículo de Efesios 2:6, y juntamente con Él, es muy importante entender esa frase. Juntamente con Cristo tenemos, nos ocurren las cosas que rápidamente he mencionado en los
últimos instantes. Pero nos resucitó. Juntamente con Cristo, Dios nos resucitó. ¿Cómo es esto que nos resucitó? Ya de entrada el concepto de resurrección, de resucitar, es un concepto hermoso, es poderoso, porque implica que lo muerto vuelve a la vida. Resucitar también es recuperar aquello que se había perdido. Resucitar implica vencer lo imposible. Resucitar también implica acabar con un pasado aniquilante, pero comenzar una nueva vida, con una nueva esperanza y un nuevo poder. Resucitar, el mero concepto, el mero verbo y la acción son poderosas cuando las consideramos en sus implicaciones. Pero lo comprenderemos mejor, aquello que está comunicando Pablo en este versículo, cuando veamos el contexto anterior de Efesios 2:6. Vayamos a Efesios 2 y leamos del 1 al 3. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Para Pablo es muy importante que la iglesia, para vivir esa vida que yo al inicio de mi mensaje dije, la vida cotidiana, en el matrimonio, en el trabajo, en la economía, en la salud, en las relaciones, hay un orden y favor especial de Dios en todo ello, pero si antes de ello no sabemos nuestros derechos como hijos de Dios, las riquezas que tenemos a la mano, difícilmente será posible hacer o llevar a cabo una vida cristiana práctica, vamos a decirle, exitosa. Así es que dice aquí en la primera frase, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Meditemos un poquito en esa frase. ¿Qué significa que estábamos muertos? Observe. En primer lugar, no quiere decir que carezcamos de un espíritu o una vida espiritual. La tenemos. Dios creó al hombre cuerpo, alma y espíritu. Tan real es la existencia del espíritu en creyentes y no creyentes que el libro de Eclesiastés escrito por Salomón a finales dice, citando un texto de Génesis capítulo número 2, dice: y cuando la persona muere, terrenalmente hablando, su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, muerto espiritualmente no significa no tener espíritu. Lo tenemos. Significa muerto espiritual lo siguiente, que nuestro espíritu es, observe, tome nota de esto, es muy importante, es inoperante en cuanto a las cosas de Dios. Estar o ser muerto espiritualmente significa estar inoperante a las cosas de Dios. Le voy a dar solo 2 ejemplos de tantos. Efesios 4:18, por favor. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Observe la expresión, ajenos de la vida de Dios. Ese es muerto espiritual. No, ¿cómo de que no? Pues si yo practico mi religión y todos los días, mira, hasta por esta juro. ¿Cómo no? Yo sí creo en Dios. Ah, no, crees en Dios a tu manera. Te has creado sin saberlo quizás un ídolo, un Dios a tu modo, un Dios que se acomoda a tus intereses y a tus pretensiones, pero ese no es el Dios verdadero. A eso se refiere la frase, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y por cierto, da la razón por la cual tú y yo no creíamos en el Señor, por la dureza del corazón. Otro texto que nos habla de lo que implica y significa la muerte espiritual, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre
cuyo espíritu aún no es resucitado, reavivado por Jesucristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él incluso son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de comprender espiritualmente. Un poquito mejor queda claro lo que es muerto espiritual. ¿Sí? Ajenos de la vida de Dios, insensibles a la voz del Espíritu Santo. Pero ahí, regresando a Efesios capítulo número 2, número 1, estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Delitos, hemos hablado mucho de estas dos ideas. Delitos, pues es infracción de algo, es transgredir una ley, y aquí obviamente se refiere a transgredir, a ser infractores de la ley del Señor y por ende tener consecuencias. Y pecados, pues es equivocarse. Y la figura que siempre esta palabra evoca, la vuelvo a decir porque ayuda mucho. Imagínense a un tirador con su arco y su flecha pretendiendo lanzar la misma a un blanco específico. Algo ocurre que no da al blanco. Eso es pecado, es vivir en el error, es vivir fuera del propósito de Dios. Es estar frecuentemente tomando las decisiones equivocadas que me desvían del plan que Dios tiene para nosotros. Bueno, estábamos muertos. ¿Cuál es la causa? Nuestros delitos, nuestros pecados. Pero qué fuerzas poderosísimas nos tenían en esta condición de cautividad, lo sigue diciendo el pasaje. Veamos el versículo 2 y 3. Efesios 2. Versículo 2, en los cuales delitos y pecados anduvieron en otro tiempo, observe, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. El mundo, lo hemos dicho también muchas veces, el mundo, bíblicamente hablando, es esa sociedad que se organiza sin tomar en cuenta a Dios. Enemiga de los valores del reino de Dios, que da culto al materialismo, al hedonismo, al relativismo moral, el mundo. Pero la palabra corriente es bien interesante. ¿Alguno de ustedes los ha llevado la corriente de agua en un río o en el mar? Se siente bien feo cuando pierdes el control. ¿Se ha metido usted al mar y de repente ya no sabe cómo salir porque las olas lo vuelven a meter y a meter? Un día mi esposa se nos andaba ahogando ahí en Acapulco. ¿O se han ustedes metido a nadar un río caudaloso y literal se lo lleva la corriente? Lo que quiere decir aquí Pablo es que la corriente del mundo es bien poderosa, que si no tomamos en cuenta que existe y no nos paramos bien firmes y nos tomamos del Señor, la corriente del mundo nos va a llevar tarde que temprano. Es muy poderosa. Entonces, debido a la corriente de ese mundo, estábamos en delitos y pecados. Pero hay algo más que nos tenía en la condición de esclavitud espiritual. Estoy en el versículo número 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El príncipe de la potestad del dominio de los aires es Satanás y sus demonios. Ahí está otra fuerza poderosa que si nos descuidamos, que si no entendemos cómo opera, vamos a sucumbir a sus embates. Pero siga leyendo, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces son la corriente del mundo, Satanás y sus demonios y nuestros malos deseos fuera de la voluntad de Dios, los que nos tienen o nos tenían en la condición de esclavitud. Consecuencia de todo eso, vea lo que dice el versículo número 2 en su parte final. No, de hecho es el 3, perdóneme. 2:3 en su parte final. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Eso es muerto espiritual. No solamente ser inertes a la actividad de Dios y de su Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo, sino había otra consecuencia terrible.
la ira de Dios sobre nosotros. Sí, porque Dios es amor, amén. Pero Dios también ejecuta su santa ira, porque Él es santo y Él es justo. Ante todo esto, ¿qué hizo Jesucristo? Nos resucitó. Déjeme, le doy más elementos de lo que es muerte y vida. Le va a ayudar mucho, porque yo quiero en esta mañana, mi objetivo es que tú y yo salgamos en este servicio impactados por lo que el Señor ha hecho para volvernos de muerte a vida y todo lo que eso implica. Ese es mi objetivo general. Entonces déjeme, repito, abundar un poquito en esta idea de muerte y vida. Pensemos como un ejemplo, la vida vegetal. La vida vegetal, las plantitas, los árboles, etcétera. Bueno, nadie podemos negar que la planta vive, crece, da hojas, flores, fruto y muchas dan un rico aroma. Hay vida en esa planta, en ese árbol. Pero también existe la vida animal. La vida animal, observe, hace lo mismo que la planta. Vive, crece, tiene actividad, evidencias de vida. De hecho, la vida animal tiene cierta voluntad, reacciona ante instintos, se mueve, es más compleja, por supuesto. Vida vegetal, vida animal. Pensemos en la vida humana. La vida humana es similar en algunas cosas al animal, pero obviamente es muy superior en mente, voluntades y emociones. Pero está la vida vegetal, la vida animal, la vida humana, pero está la vida de Dios, que es la vida espiritual. Es la vida que imparte solo el Cristo resucitado. Sigamos considerando esto, le va a ayudar a comprenderlo y a comunicarlo a otros. Observe, si un animal tuviera vida vegetal, o más bien, si un animal solo tuviera vida vegetal, tendría vida, ¿sí o no? Pero una vida inferior a la que él está llamado a tener, el animal. Sería una pena. Ahora piense, si un hombre solo tuviera vida animal, qué desgracia, tendría vida, pero una vida inferior. Porque un hombre sin su mente cultivada, sin aspiraciones, sin valores, sin educación, ¿no piensa usted que sería una desgracia? No sería un hombre completo. De hecho, sería inútil tratar de enseñarle algo, instruirlo, pues no tiene capacidad, porque siendo hombre solo tiene vida animal. Así es el hombre no resucitado por Cristo Jesús. No tiene capacidad, de la vida superior en Dios. Del mismo modo que un animal no podría entender las matemáticas ni la astronomía, el hombre sin el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de Dios según la palabra de Dios. Por eso el muerto espiritual, a él no le afecta un Salvador que murió por él. Si solamente con el raciocinio, con la información que nos da la historia y aún la ciencia de lo que implicaron los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de su pasión, ¿no piensa usted que el corazón, por más duro que fuese, sería ablandado? Pero no es así. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no hay vida espiritual. Se está en una condición de muerte espiritual. Al muerto espiritual no le afecta ni el cielo, ni los ángeles, ni la realidad de su palabra. No le atraen las glorias del cielo. ¿Por qué? Porque es muerto espiritual. Al muerto espiritual no le asustan las penas del infierno y de la ira de Dios. Se ríe. No puede darse cuenta del peligro de sus propios pecados. Porque si por un momento tuviera conciencia de todo esto, lucharía sin darse por vencido. El punto es que como es muerto espiritual, no puede hacer nada.
¿Cómo puede invocar con certeza y confianza a un Dios que es todopoderoso y misericordioso si no tiene conciencia de quién es ese Dios y cuánto le ama? ¿Cómo alguien en esa condición puede implorar el perdón de Dios si ni siquiera ha entendido lo malo del pecado? ¿Cómo alguien en la condición de muerte espiritual puede alabar a Dios si no tiene conciencia de lo que es la gloria de Dios? ¿Cómo podrá desear servir al Dios que le amó y le ofrece su gracia desde una cuenta cruz? No puede. Y todo esto debido obviamente a que es un muerto espiritual. Trato de ayudarnos para entender de dónde el Señor nos ha sacado. Darnos unos poquitos elementos adicionales a los que usted ya tiene para entender por qué la gente no cree en el Señor. Pero Cristo Jesús nos ha levantado de entre los muertos espirituales y nos ha dado una vida, y es vida eterna, es vida nueva. ¿Por qué? Porque nos resucitó. Esta vida, la vida resucitada, es volver a tener relación con Dios. ¿Quién es Dios? Hay un nuevo ánimo y una nueva tendencia de conocerle, de seguirle. Instintivamente ahora le amamos sin saber siquiera explicar qué es ese amor con Dios, pero hay una atracción especial por Él. Ya estamos vivos. Es una vida, mis hermanos, que obviamente es indestructible. Resucitar en Cristo Jesús también implica que un día, físicamente, habiendo muerto, estando sepultados, un día vamos a levantarnos de entre los muertos. Vida resucitada es vida abundante. ¿Qué es vida abundante? Es una vida más allá de lo excesivo, de lo rebosante. Es una vida más que suficiente. Esa es la vida abundante. Es una vida guiada por el Espíritu Santo. Es una vida que se enfoca en el Señor más que en sí mismo. Es una vida que ahora vive y tiene nuevas cosas. Como dice 2 Corintios 5:17, cuando el apóstol Pablo dice: si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque la vida resucitada, en ella hay un nuevo Dios, el Dios verdadero, una nueva familia, nosotros, la familia de Dios, un nuevo propósito, glorificar al Señor, un nuevo destino, estar para siempre con Él. Un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo. Un nuevo amor, el amor de Dios. Una nueva identidad, la de hijo e hija de Dios. Y ya no ser más víctima, sino vencedor. Esa es la vida resucitada. Para eso nos resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ya no más víctima, sino vencedor. Es posible que usted se haga preguntas como las que luego yo me hago y que solo la palabra me responde. Porque yo he preguntado: Señor, tú ya peleaste y venciste, y leo en tu palabra que me diste la victoria. Entonces, como dicen los norteños, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Sí, tú ya diste la pelea y venciste, ¿por qué tengo que pelear yo y ser vencedor? Pues justamente la respuesta está en mi frase que acabo de decir. Porque el Señor, para llamarnos vencedores, permite que peleemos. Y solo el que pelea eventualmente puede ser un vencedor. Qué simple, pero así es. No lo busque por cuestión de tiempo. Valdría la pena, usted lo hace después, pero Apocalipsis, capítulo número 3 y 4. Se registran los mensajes de Dios a las iglesias. 7 iglesias que representan las iglesias de aquel tiempo, pero las iglesias de todos los siglos.
7 iglesias. Y cada iglesia o cada mensaje dado a cada iglesia termina con una frase. ¿Quién la recuerda? Al que venciere, al que venciere, 7 veces, 7 promesas. Al que venciere. Y solo vence el que da la pelea. Y solo así entonces tenemos la identidad de vencedores. Vida resucitada, mis hermanos, es la que tú y yo tenemos. Es muchísimo, ¿no le parece? Es glorioso, es hermoso. Al final hablaré rápidamente porque ahí el Espíritu Santo ya cada uno nos está ministrando como Él solo lo puede hacer a cada uno en particular, pero cómo finalmente vivir en la dimensión de la vida resucitada es el objetivo de Pablo. Por eso Pablo escribe esto y por eso hoy lo consideramos. Pero vayamos al tercer punto. Efesios capítulo 2, versículo 6, lo podemos ver en pantalla otra vez. Efesios 2, 6, y juntamente, ¿qué implica juntamente con Cristo? ¿Quién me lo recuerda? Es tener acceso a todo lo que Cristo es, tiene y hace. Y todo eso es nuestro. ¿Por qué? Porque estamos pegados a Él. Juntamente con Él nos sacó de muerte a vida, y no cualquier vida, la vida de Dios. Pero asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esta frase, esta expresión es tan importante para el Espíritu Santo a través de Pablo comunicarlo a la iglesia que lo menciona 5 veces en esta breve carta. Solo anótelo. Efesios 1:3, Efesios 1:20, Efesios 2:6, Efesios 3:10 y Efesios 6:12. Efesios 1:3, 1:20, 2:6, 3:10, 6:12. No hay duda, existen los lugares celestiales. Casi en todo capítulo de la carta Pablo dice: hay lugares celestiales. Y tú, iglesia, estás sentada en esos lugares celestiales. Tú, hijo de Dios, estás ahí ahora mismo en esos lugares celestiales. Pues ¿cómo es eso? Si ahorita estoy aquí, Pedro Asensio número 4, Metepec, aquí estamos, pies sobre la tierra, ¿sí? Pompas sobre sus asientos, aquí estamos. Pero también estamos en los lugares celestiales. Por eso alguien escribió, y con certeza, el cristiano, la cristiana, el hijo, la hija de Dios, el resucitado por Cristo Jesús, vive al mismo tiempo en 2 dimensiones: en la tierra y en el cielo. Somos de una clase especial. Dile que está a tu lado: eres de una clase especial. No tenemos tiempo para desarrollar esta idea, pero Efesios también nos enseña de que somos una nueva humanidad. Somos, mis hermanos, dile que está a tu lado, somos otra onda. Por gracia de Dios, por el amor de Dios y para su gloria. Entonces, ¿qué es esto de que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Evidentemente no es un lugar físico. ¿Dónde están los lugares celestiales? Pues no hay coordenadas físicas que nos digan dónde están. Algunas de las cosas, eso sí, sabemos que hay ahí.
en los lugares celestiales. Sabemos quién está ahí en los lugares celestiales. Y sabemos las riquezas que hay ahí en los lugares celestiales. Ya las leímos, algunas de ellas, cuando consideramos Efesios 1 del 3 al 14. Pero tan importante es la explicación y la comprensión de los lugares celestiales que Pablo, cuando anima a los creyentes a que comprendamos mejor esto que por revelación del Espíritu él está comunicando a la iglesia, Pablo primero se pone a orar. Él ora y dice: Señor, esto es muy grande y sospecho que quizás la iglesia no acaba de comprenderlo. Así es que lo primero que voy a hacer, Padre, es orar por mis hermanos, orar por la iglesia, para que comprendan las implicaciones de haber sido resucitados con Cristo Jesús y vivir en los lugares celestiales. Por eso ahí en el capítulo número 1, a partir del 15, Efesios 1:15, Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fe y amor, características del pueblo de Dios, habiendo oído entonces de su fe y de su amor, versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo, siéntese usted privilegiado. No nos lo merecemos, pero Pablo oró por ti y por mí. Pablo oró por ti y por mí. Aquí estamos tú y yo en esta oración. Versículo 17: ¿qué pido en mis oraciones? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento de Él. Déjeme hacer aquí una pausa. ¿Por qué no ponemos la Nueva Versión Internacional? Creo que quedará un poquito más comprensible para nosotros. Otra vez, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación. Observe los vocablos: sabiduría, revelación, para que lo conozcan mejor. Siguiente: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón o del espíritu, para que sepan a qué esperanza Dios los ha llamado, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza del poder de Dios, observe, a favor de los que creemos. Esa sola frasecita es poderosa. Señor, mis hermanos de Éfeso, decía Pablo, déjeme ilustrarlo, a lo mejor los de Metepec también, Señor. Pienso, Dios, que aún no se han dado cuenta cuán incomparable es la grandeza de tu poder que opera al favor de ellos. Son ricos y no tienen ni para comprarse unos calcetines del Mercado Juárez, con respeto para vendedores y clientes del Mercado Juárez. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio a Cristo como cabeza de todo, pero a la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesucristo. Sigamos. La iglesia, tú y yo corporativamente somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Consideremos algunas cosas
de esto que terminamos de leer. Observa, todo el poder de Dios operó en Cristo Jesús para ser resucitado. Y se le dio por ende a Jesucristo todo poder y autoridad. Lo vuelvo a decir, pero ese poder también operó en ti y en mí cuando por gracia creímos en Jesucristo y fuimos también resucitados de entre los muertos espirituales. Pero quiero enfatizar en esto que pienso yo es muy práctico para nuestra vida cotidiana, para nuestra fe. Versículo 21 y 22, ahí nuestra Reina Valera. Versículo 21 y 22, estoy en Efesios capítulo número 1, versículo 21. Cristo fue colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Entonces, quiero que subrayes la frase sobre todo. Cristo está sobre todo. Vayamos al versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo. Detengámonos ahí en esas dos frases. Sobre todo y sometió bajo los pies de Cristo. Por cuestión de tiempo no lo vemos. Salmo 110. Es un texto que lo traje toda la semana. Dijo Yahvé a Adonai. Se traduce, dijo Jehová al Señor. Pero nuevas versiones contemporáneas traducen, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está Cristo Jesús? A la diestra del Padre. Y todo está sometido bajo Él. Pero dice el texto, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le pregunto, pruebita, entonces, ¿sí o no está sometido todo bajo los pies de Cristo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué el Salmo dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Me estoy comunicando en el planteamiento que le hago? Ahí hay una aparente contradicción. ¿Venció o no venció Cristo Jesús? Totalmente. ¿Tiene todo poder y dominio? Por supuesto. Pero ¿por qué le dice el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta? Eso implica un tiempo. Que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí le va. Analícelo, reflexiónelo. Si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, los pies son de la cabeza, son del cuerpo. Otra vez, si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, los pies, ¿a quién pertenecen? ¿Al cuerpo o a la cabeza? Al cuerpo, son del cuerpo. Entonces este pasaje tiene muchas implicaciones, Salmo 110, solo estoy tomando una sola aplicación. Porque el Señor le dice, el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque ahí estamos tú y yo. Todo está sometido a Cristo. Pero tú y yo tenemos que aprender a pisar al enemigo y poner el estandarte de la victoria que Cristo ya nos dio, peleando las batallas y siendo vencedores, y no solamente vencedores, sino más que vencedores. Entonces en ese texto del Salmo 110 estamos tú y yo. No es que los enemigos andan por ahí revoloteando y se les chispotearon al Señor haciendo lo que les dé la gana, de ninguna manera, porque hasta Satanás se le cuadra al Señor y le pide permiso para actuar. Pero cuando dice la palabra del Señor que tú y yo somos su cuerpo y habla de los pies, porque ahí en Efesios es lo que estamos leyendo, ¿estoy leyendo bien o estoy leyendo mal?
Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. La iglesia. Tú y yo estamos llamados a ejercer la autoridad de Jesucristo sobre todos nuestros enemigos. La victoria ya está dada por el Señor, pero tú y yo tenemos que dar la batalla otra vez para ser más que vencedores. Me estoy comunicando en este punto. Para mí es muy importante, es como la aplicación práctica de todo lo que hemos considerado en esta mañana. Porque yo puedo decir lo siguiente: dice la Escritura que todo fue sometido a Cristo, es decir, todo fue puesto bajo su dominio. Pero la palabra sometió, ya ve que soy medio inquieto y hurgo significado de las palabras, y a veces me voy al original. Ahora hay tantas herramientas para eso. La palabra someter también significa esto es bien padre. Someter significa tomar algo, dominarlo, pero para ponerlo en el orden que debe tener. Lo voy a repetir. Someter algo ciertamente es dominarlo, controlarlo completamente, pero es hacer eso con un objetivo: poner todo en el orden que Dios quiere. Por lo tanto, pienso que tu hogar, tu matrimonio, tu vida, tu trabajo, tus relaciones con los demás, tus relaciones con Dios están ya bajo el dominio, el gobierno de Jesucristo, y Él quiere poner todo en el orden que deben tener, pero ahí tú y yo tenemos que ejercer la obediencia, la fe, la relación con Dios para que eso suceda. ¿Me estoy comunicando en esta idea? Todo el poder, gracia, favor, bendición de Cristo Jesús está a nuestra disposición, está a nuestro alcance. Los lugares celestiales son ese lugar donde están, no exagero, lo acabamos de leer, lo he enfatizado mucho en esta mañana. Los lugares celestiales son ese lugar donde están todas las riquezas de Cristo Jesús concedidas a nosotros por gracia, pero también está ahí toda la autoridad de Dios que nos ha sido delegada a la iglesia. Todo lo que Dios tiene para sus hijos. Escucha, por favor, amada iglesia, todo lo que Dios tiene para ti, para mí, ya fue provisto y está a nuestro alcance. Si tan solo tenemos la fe de que así es. El justo por su fe vivirá. Regresemos al pasaje que nos ocupó esta mañana, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso cambia nuestro vocabulario, cambia nuestro enfoque, nuestra perspectiva ante la vida, porque ha cambiado nuestra identidad. Yo entiendo cuando cualquiera de nosotros puede decir: no se puede, porque no podemos negar los hechos. No se puede, es imposible, estoy limitado. Sí, solo si me muevo exclusivamente en el ámbito de lo terrenal. Pero tú no perteneces solo al ámbito terrenal, tú estás sentado en los lugares celestiales, donde están todos los recursos de Dios. Por eso ni la muerte, mis hermanos, nos provoca miedo. Porque yo creo que Pablo vio, ¿qué no vio el apóstol? Algunas cosas ni le fueron dadas permiso de decirlas. Pero él, cuando vio la gloria de Dios y las riquezas y lo que eran esos lugares celestiales, fue cuando concluyó y dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Y como estaba encarcelado y era por hora que lo mataran, dijo: pues si quieren, mátenme, porque para mí el morir es ganancia. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias. ¿Cómo nos amas?
El apóstol Pablo oraba que fuera nuestra mente abierta, nuestro espíritu activado para comprender cuánta riqueza tenemos en Cristo Jesús. Acceso a todos los recursos divinos para ser en verdad más que vencedores. Señor, ¿acaso en esa oración, como hace un rato lo comenté, es cierto, como lo dije, Señor, es pregunta, que ahí estamos también nosotros incluidos? Que necesitamos más inteligencia, sabiduría, revelación espiritual para comprender lo riquísimos que somos en Cristo Jesús. Y que las posibilidades de estas verdades espirituales son extraordinarias. Y que si las creemos y las activamos en nuestras vidas, veremos todos los días tu gloria en nuestra existencia presente. Sí, Señor, yo creo que es cierto, por eso está en la Escritura y por eso tu Espíritu Santo nos mueve a considerarlo. Ahí mismo en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, por eso Pablo decía: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay cosas extraordinarias, asombrosas, impresionantes, gloriosas, que ni siquiera pasan a veces por nuestra imaginación, por muy grande que sea esta. Señor, tú nos sobrepasas. Esto es lo que tienes para nosotros. Yo te desafío, iglesia, con un último planteamiento. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que en esta hora tú dices: lo he intentado una y otra vez y no avanzó? Hoy estamos hablando de resurrección. Resurrección es darle vida a lo muerto. Resurrección es perder lo que se había, recuperar, perdón, lo que se había perdido. Es esperanza, es fe, es restauración, es vida nueva. Y eso es tuyo y eso es mío en Cristo Jesús. Danos de tu gracia, Señor Espíritu Santo. Danos de tu preciosa gracia, suficiente gracia. Porque es posible y solo posible que algunos, y por momentos yo me he sentido así, sabemos estas cosas. Las hemos leído una y otra vez, pero las comparamos con realidades presentes en nuestra vida y no nos gusta lo que vemos. ¿Quién ha fallado ahí? Tú, por supuesto, no. Es posible que nos ha faltado el conocimiento espiritual. Es posible que nos ha faltado la fe en tu palabra y ponerla por acción. Es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que nuevo. No lo ven mis ojos físicos, pero sí mis ojos espirituales. Hoy te invito a que estires tu mano, como Pablo le decía a su discípulo Timoteo: echa mano de la vida eterna. Extiende tu mano en la fe, mi amado, mi hermana, mi hermano, esta mañana. Extiende tu mano a la gracia. Extiende tu mano a las riquezas en Cristo Jesús. Ahí está la provisión, ahí está la solución, ahí está la respuesta. En Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Y quiero hacer un llamado a quien el Espíritu Santo le mueva a responder en esto. Es ahí en tu lugar. No voy a pedir que avances al frente, pero sí que te pongas de pie si es el caso. Yo quiero orar contigo. Si tú necesitas recuperar algo que ya está perdido y que solo el poder de Jesucristo lo puede recuperar, te invito a que te pongas de pie y oremos juntos por eso. Si algo en tu vida que tú dices: definitivamente esto no opera en el favor de Dios, vivo como cualquier otro, vivo como el muerto espiritual, pero yo quiero que a esto Dios le imparta la vida de Dios. Ponte de pie y también vamos a orar juntos.
Otro más ha pedido quizás la esperanza. Lo ha golpeado tanto la vida que le cuesta trabajo volver a tener esperanza de un futuro mejor, bueno que Dios tiene para él. Si es tu caso, ponte de pie y vamos a orar juntos por estas cosas. Ponte de pie con fe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos al Señor, nada más, pero con fe. Padre, yo oro junto con mis hermanos. Padre, yo te pido que tú le des vida a lo que ellos piensan está muerto, y quizás sí lo está, pero tú eres el único que puede levantar a los muertos y darles resurrección. Da vida a ellos a lo que están planteando mis hermanos. Da vida a esas cosas, Señor. Padre, si ellos han perdido algo que ya lo dieron por perdido, Señor, hoy tú puedes recuperarlo. Eso es también una implicación de la resurrección. Señor Jesús, aquí estamos creyéndote Dios, y esperamos en ti. Ahora, Señor, activamos nuestra fe, porque la fe la ponemos solo en tu persona, pero en tu palabra. Y por fe sabemos que ahí está ya la respuesta, que ahí está ya lo perfecto, que ya viene, Señor, porque tú te agradas cuando oramos así, con esta actitud, que ya viene la respuesta. Tú le darás nuevamente vida a lo que cualquiera de los presentes considere ya no tiene oportunidad. Sí, Señor, lo creemos. Lo creemos, lo creemos. Atiende la oración de mis hermanos, atiende su ruego, Señor. Señor, porque otra vez está en tu palabra. Tú harás cosas mucho más grandes, extraordinarias de lo que siquiera hemos imaginado o aún pedido. Tú nos sorprenderás, así es como yo entiendo este versículo. Tú nos sorprendes, Dios, con cosas nuevas y mejores. Dios, y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Si te puedes poner de pie, vamos a adorar por un tiempo al Señor. Aleluya, tu nombre. Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en ti. De tu nombre vivo estoy, la victoria Tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy. Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. ¿Podemos entonar desde el principio este canto, por favor? Amado grupo de alabanza, gracias, Señor Jesús. Vamos a adorarle y vamos a decir cosas que la Biblia dice podemos decir y esperarlas de Dios. Aleluya, tu nombre. Gracias, Dios. Te bendecimos, Padre, y te adoramos en esta mañana. Levanta tus manos si gustas, con libertad. Yo solo te invito a hacerlo al Señor. Recuerda que tú estás aquí, pero también en los lugares celestiales. Sí, Señor Jesús. Desvela su corona fe, mas hoy de gloria es el Salvador, lavó mis pies, perdido ante Él. Sí, Señor. cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó Toda la humanidad. Así es, el nombre del Señor es victoria.
Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración. A Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración. A Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en ti. En tu nombre Vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Amén, amén. Quiero invitar a hacer un último acto de fe. Pero es un acto sencillo también de solicitar al Señor algo muy particular que te voy a plantear. Hoy hablamos que todo aquello que está sometido a Cristo está en el orden de Cristo. Y ese concepto de orden implica muchas cosas positivas. Las cosas funcionan como deben funcionar. Hay una retribución y satisfacción a aquel que vive en ese orden. Y te quiero invitar a que pongas las siguientes cosas bajo el dominio de Cristo. Empieza por tu casa. Dile: Señor, someto voluntariamente mi casa, mi hogar, mi familia a tu autoridad. Yo en esta mañana, como representante de mi familia, de mi casa, lo someto, Señor, porque entonces vendrá el orden y con ello el favor, la bendición a mi casa. Señor, someto mis finanzas, mi trabajo, mi economía a tu autoridad. Venga orden, el favor y la gracia, por ende, a mi economía, a mis finanzas, a mi trabajo. Señor, someto a tu soberanía, a tu autoridad, mi relación contigo. Pon orden en mi fe, en mi devoción, en mi consagración a ti. Señor Jesús, que estas cosas sean sometidas a tu autoridad, por ende a tu orden, por consecuencia a tu favor. Y lo que tú quieras seguir sometiendo a la autoridad de Cristo, hazlo. Y empezar a saber, no lo dudes, el orden de Dios en esas cosas. ¿Cuántos creen que el Señor lo hará? Yo lo creo, porque el Señor lo promete en su palabra.